Hoy vamos a descubrir juntos una historia que va más allá de la fama y las luces. Es el recorrido de una mujer que, durante años, conquistó corazones en la pantalla, pero que hoy camina por sendas mucho más silenciosas. Acompáñenos en este viaje por la vida de Paola Rey, una artista cuya trayectoria dejó una huella imborrable, aunque el presente la mantenga alejada del bullicio de los reflectores. Quédese hasta el final para conocer los momentos más íntimos y sorprendentes de esta historia. En un rincón apacible del departamento de Santander, Colombia, llamado San Gil, nació Paola Andrea Rey Arciniegas un 19 de diciembre de 1979. En medio del murmullo de las montañas y el calor humano de su comunidad, Paola creció en un hogar modesto, lleno de amor y valores sólidos. Era hija de José Domingo Rey y Cecilia Arciniegas, y compartía travesuras y sueños junto a sus hermanos Alexandra y José Alberto, en un ambiente donde la esperanza siempre tuvo un lugar a pesar de las limitaciones. Desde pequeña, Paola deslumbraba no solo por su apariencia encantadora, sino también por su inteligencia aguda. En la escuela destacaba como una de las mejores estudiantes, y su madre solía decirle que podía alcanzar cualquier meta si se lo proponía. Aquel apoyo fue el combustible que alimentó sus primeros pasos. Al terminar la secundaria, Paola eligió una carrera que prometía estabilidad: ingeniería industrial. Su plan era claro y práctico, pero, como suele ocurrir en las grandes historias, el destino tenía escrita otra página. Corría el año 1996. En un evento local, un cazatalentos de televisión quedó fascinado con su presencia. Paola no buscaba fama, ni siquiera lo imaginaba, pero su carisma natural hablaba por ella. Le ofrecieron hacer una audición para una serie llamada Fuego Verde. Lo tomó con escepticismo, pero la curiosidad fue más fuerte. Con el respaldo de sus padres, viajó a Bogotá para presentarse. Frente a las cámaras, Paola era una novata. Sin embargo, había algo que no podía aprenderse en ninguna academia: autenticidad. Fue así como consiguió su primer papel, Graciela, un personaje modesto que abriría las puertas a un mundo nuevo. La experiencia en el set fue reveladora. Las cámaras, los guiones, el ritmo de la producción, todo la cautivó. Y con esa chispa encendida, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar la universidad para dedicarse de lleno a la actuación. Sus padres dudaban, como es natural, pero ella estaba convencida de su vocación. En 1998, dio un nuevo paso con la serie juvenil Sin Límites y luego Corazón Prohibido. Su rostro comenzaba a hacerse familiar para el público. A pesar del creciente reconocimiento, nadie, ni siquiera ella, podía anticipar la magnitud del fenómeno que estaba por llegar. En 1999, su participación en ¿Por qué diablos con el personaje de Jazmín? Marcó un antes y un después. Fue un papel exigente, profundo, que demostró que Paola no era solo una cara bonita, era una actriz con fuerza interpretativa. El trabajo no se detenía. Largas jornadas de grabación, estudios de guión hasta la madrugada, sacrificios personales. Todo por amor al arte. Luego llegó La Baby Sister, en el año 2000, donde interpretó a Fabiana, una niñera que enfrentaba las tensiones de una familia adinerada. La audiencia quedó encantada. Su calidez traspasaba la pantalla. Pero fue en 2003 cuando el mundo realmente conoció su nombre. Pasión de Gavilanes cambió todo. Interpretó a Jimena Elizondo, una mujer intensa, valiente, llena de matices. Esa telenovela no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural. De Colombia a México, de España a Rumanía, su personaje cruzó fronteras. Paola se transformó en una figura internacional. Las calles se llenaban de admiradores. Las cámaras la seguían a donde fuera. Sin embargo, como suele suceder en las vidas que parecen de película, el ascenso a la cima también trae sus propios desafíos. Con el paso del tiempo, y mientras nuevas figuras ocupaban la atención del público,
Paola optó por alejarse poco a poco del ojo mediático. No por falta de talento, sino por decisiones personales, por otras prioridades, por la vida misma. Hoy, Paola Rey vive una etapa distinta, más serena, más íntima, tal vez menos comprendida por quienes solo la recuerdan en la cumbre de la fama. Pero para quienes miran más allá de los focos, sigue siendo la misma mujer valiente que se atrevió a cambiar el rumbo de su destino. Paola, siempre sencilla a pesar de la fama, no dejaba de asombrarse por el afecto del público. Pasión de Gavilanes no solo catapultó su carrera a lo más alto, también le trajo una estabilidad que durante años le había sido esquiva. Llegaron contratos más sólidos, entrevistas en programas de renombre, portadas en revistas internacionales. Se mudó a un apartamento más amplio en Bogotá, pero su corazón seguía anclado en San Gil. Cada visita a su tierra era una oportunidad para volver a sus raíces, para reencontrarse con su familia y con aquella niña que alguna vez soñó sin límites. Pero, como bien se sabe, la fama no es un refugio inmune a los desafíos. Las jornadas extenuantes de grabación comenzaban a pasar factura. La presión de mantenerse vigente, de no perder el lugar ganado, pesaba más de lo que mostraban las cámaras. En la soledad de su nuevo hogar, Paola se enfrentaba a dudas que pocas veces compartía. Estaba lista para todo lo que implicaba ser una figura pública. ¿Valía la pena el sacrificio? En 2022, con el anuncio del regreso de Pasión de Gavilanes, los fans enloquecieron. Paola volvió a interpretar a Jimena, y las redes sociales estallaron en emoción. Pero los ojos más atentos notaron algo distinto. Había una sombra en su mirada, un silencio en su energía. Aunque entregaba lo mejor de sí frente a las cámaras, detrás del telón, se percibía un cansancio profundo. Uno que no se cura con aplausos. A pesar de ello, su pasión por la actuación la empujaba a seguir. Paola no quería ser una actriz encasillada en un solo personaje. Buscaba romper moldes, explorar matices. En 2004, asumió el enorme reto de protagonizar La mujer en el espejo, interpretando a dos mujeres completamente opuestas, la bondadosa Juliana Soler y su versión transformada, Maritza Ferrer. Cambiar entre una y otra requería no solo técnica, sino un dominio emocional pocas veces visto. El resultado fue una actuación memorable que conquistó a la crítica. Más adelante, en 2007, se atrevió con Montecristo, una adaptación moderna del clásico de Alejandro Dumas. Allí encarnó a Laura, una mujer envuelta en conspiraciones y traiciones. En 2009, sorprendió al público con un giro de tono. Las detectivas y el Víctor, donde se convirtió en Chica Mala, una detective intrépida con toques de comedia. En 2012, llegó Pobre es Rico, donde su talento para el humor brilló con fuerza. Cada proyecto era una oportunidad para reinventarse, para demostrar que su versatilidad no tenía límites. El cine también se convirtió en un terreno fértil. En 2002 debutó con Como el gato y el ratón, retratando la tensión social en una Bogotá dividida. Más adelante, en 2014, se adentró en los rincones más oscuros de la mente con Espejos, un thriller psicológico intenso. En 2017, ofreció una cara más ligera en Mancabe, una comedia sobre la amistad masculina, y en 2019, volvió al drama con Sofía, una historia que exploraba la identidad y los vínculos familiares. Si bien su paso por el cine fue menos frecuente que en la televisión, cada película le permitió explorar un lenguaje distinto, más introspectivo, más visceral. Pero esta diversificación no era solo una demostración de talento, era también una estrategia consciente. Paola comprendía que el mundo del espectáculo es volátil, que la fama es efímera. Las telenovelas eran exitosas, sí, pero sus ciclos eran breves. Y el cine, aunque más estable en lo artístico, avanzaba lentamente en Colombia. Entre proyectos, los meses sin trabajo se hacían largos, y en esos espacios, los pensamientos pesaban. Quienes la rodeaban empezaron a notar ciertos cambios.
Aunque su sonrisa seguía presente en las alfombras rojas, había momentos en los que parecía ausente, sumida en pensamientos que no compartía. Tal vez era el precio de haber entregado tanto durante tantos años. Tal vez era la consecuencia de haber estado demasiado tiempo en movimiento sin una pausa real. En 2019, tras finalizar el rodaje de Sofía, tomó una decisión necesaria: regresar a San Gil por unas semanas. Allí, lejos del ruido y las cámaras, redescubrió la serenidad. Caminando por los senderos de su infancia, sintió una paz que hacía tiempo no conocía. Pero el descanso fue breve. Una nueva propuesta tocó a su puerta, una que prometía llevar su carrera aún más lejos. Aceptarla significaba lanzarse de nuevo al vértigo de la industria. Y sin saberlo, ese proyecto marcaría un punto de inflexión. El reconocimiento por su trabajo no se hizo esperar. En 2004, en pleno auge de Pasión de Gavilanes, Paola fue homenajeada en Venezuela con el codiciado premio 2 de Oro. Subió al escenario entre aplausos, visiblemente emocionada, con palabras llenas de gratitud hacia su familia y sus seguidores. Poco después, desde Estados Unidos, recibió el galardón Orquídea, una distinción que celebraba su impacto en la comunidad latina. Las imágenes de aquella época recorrieron el mundo. Paola con vestidos deslumbrantes, sosteniendo trofeos, sonriente. Pero para ella, cada premio era más que una estatuilla. Era un recordatorio de que su esfuerzo no había sido en vano. Era la prueba de que, desde aquel pequeño pueblo santandereano, una joven había soñado en grande. Y lo había logrado. Sus colegas la admiraban, y los directores sabían que al contratarla obtenían entrega absoluta. Sin embargo, el reconocimiento traía consigo un nuevo tipo de presión, la de mantenerse a la altura de las expectativas. Cada personaje debía superar al anterior. Cada actuación tenía que ser impecable. Paola dedicaba largas horas al estudio de sus libretos, a ensayar gestos y diálogos con meticulosa precisión. Sonreía en entrevistas, hablaba con entusiasmo de cada nuevo proyecto, pero sus amigos más cercanos sabían que muchas veces esa sonrisa escondía cansancio. La vida bajo los reflectores es deslumbrante, pero también exigente. Las galas, los viajes, las sesiones de fotos, aunque emocionantes, la alejaban de la calma que tanto valoraba. En 2013, luego de una nueva nominación en Bogotá, decidió desconectarse por unos días. Regresó a San Gil, su refugio de siempre, buscando el silencio que solo las montañas podían ofrecerle. Caminando por las mismas calles que la vieron crecer, recordó su infancia, sus sueños de ser ingeniera, y todo lo que había cambiado desde entonces. Pero algo le decía que lo mejor aún estaba por llegar. No necesariamente en la pantalla, sino en su vida más íntima. Una propuesta inesperada estaba por aparecer, una que transformaría su camino de una forma que ni ella misma imaginaba. Paola siempre procuró guardar un espacio para su vida personal. En medio del caos mediático, valoraba los momentos sencillos, una cena en casa, una tarde sin guión ni maquillaje. En 2002, durante el auge de su popularidad, vivió un breve romance con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Se conocieron en un evento en Miami, y la conexión fue inmediata. Los flashes lo seguían a donde iban, y las revistas del espectáculo no tardaron en publicar imágenes de ambos sonrientes, compartiendo momentos. Pero la distancia y las agendas repletas hicieron lo suyo. El amor no prosperó. Como siempre, Paola manejó el asunto con discreción. Nunca alimentó el escándalo. Su vida privada, para ella, era sagrada. Pero fue en 2007, durante las grabaciones de Montecristo, cuando el amor verdadero tocó a su puerta. Allí conoció a Juan Carlos Vargas, un actor con quien compartía no solo la pasión por la actuación, sino también valores y orígenes humildes. Entre escena y escena, surgió una amistad sincera. Hablaban de sueños, de sus familias, de los pequeños placeres de la vida. Pronto, esa amistad se convirtió en algo más profundo. En 2010, decidieron dar el gran paso.
El 5 de junio se casaron en una ceremonia íntima en Cartagena. Paola, radiante en un vestido sencillo, sabía que ese era el inicio de una nueva etapa. La llegada de sus hijos completó el círculo de su felicidad. En julio de 2013 nació Oliver, su primer hijo. Para Paola, la maternidad fue una transformación poderosa. Las noches sin dormir, los juegos en el suelo, las historias antes de dormir. Todo cobraba un nuevo sentido. En mayo de 2018 nació Leo, el menor. La casa se llenó de risas, de juguetes, de vida. Juan y Paola aprendieron a ser un equipo sólido. En casa, dejaban de ser figuras públicas para convertirse simplemente en mamá y papá. Pero la vida familiar también traía sus retos. Las responsabilidades profesionales no desaparecieron. Paola seguía enfrentando largas jornadas de rodaje, compromisos publicitarios y entrevistas. Juan, por su parte, también debía cumplir con sus proyectos. Proteger a sus hijos de la atención mediática no siempre era posible. A veces, al llegar agotada a casa, sentía el peso de ser todo a la vez. Madre presente, esposa dedicada y actriz impecable. En las noches tranquilas, cuando los niños ya dormían, ella y Juan conversaban sobre el futuro. Se preguntaban cómo mantener el equilibrio, cómo seguir creciendo sin perderse a sí mismos. Fue en uno de esos momentos, mientras organizaba el cumpleaños de Oliver, que una llamada inesperada interrumpió la rutina. Se trataba de una nueva oferta laboral, un proyecto ambicioso, diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. La propuesta la emocionó, pero también la hizo dudar. Mientras observaba a su familia reír en el jardín, Paola sintió que estaba frente a una encrucijada. ¿Seguir por el camino conocido o atreverse a explorar lo desconocido? Algo en su interior le decía que ese paso cambiaría su vida para siempre, porque Paola Rey entendió, desde muy joven, que la fama es un torbellino, pero también supo que con los pies bien firmes en la tierra, el amor como ancla y la pasión como motor, ningún viento puede arrastrarte demasiado lejos de quien eres en verdad. En entrevistas, Paola Rey hablaba con una sinceridad que desarmaba. Repetía una y otra vez la misma idea: vivir el presente. Para ella, el aquí y el ahora no eran un simple consejo, sino una forma de resistir el vértigo de la fama. Ya fuera en un set de grabación o jugando con Oliver y Leo en el salón de su casa, creía que cada instante merecía atención total. Esa filosofía, simple pero profunda, se convirtió en su brújula personal. Cuidar su cuerpo era parte de ese compromiso con el presente. Caminaba cada mañana por los parques de Bogotá, dejando que el aire fresco despejara su mente. Descubrió el yoga durante un viaje a México, y desde entonces, aunque no siempre tenía tiempo para largas sesiones, encontraba en esa práctica un momento de quietud. Su alimentación era intuitiva, llena de frutas, verduras y platos caseros que evocaban las recetas de su madre en San Gil. No seguía dietas estrictas, pero evitaba excesos. Sabía que su energía, su bienestar, dependía de pequeños actos cotidianos. Pero la salud mental, ese era otro reto. La industria del entretenimiento no perdona pausas. Los horarios eran impredecibles. Las exigencias, constantes. La presión de lucir siempre bien, de estar siempre lista, comenzaba a pesar. Para encontrar equilibrio, Paola recurría a prácticas sencillas. Escribía en un diario, volcaba en papel sus pensamientos y emociones para ordenar el caos interior. Reservaba ratos solo para ella y Juan, sin teléfonos, sin distracciones, solo charlas profundas en la cocina mientras los niños dormían. La vida es más que una carrera, solía decir en entrevistas, y lo creía con convicción. Oliver y Leo eran su cable a tierra. Escuchar sus risas, ver sus dibujos, ayudarlos con tareas escolares. Esos momentos le recordaban que era realmente importante. Porque sí, los premios, los aplausos, los reconocimientos eran parte de su historia. Pero nada igualaba ver a sus hijos crecer sanos y felices. No todo era armonía. Había días duros,
días en los que el cansancio vencía y la culpa asomaba. Un fin de semana, mientras paseaban por un parque, Paola sintió algo distinto. No era el agotamiento habitual. Su cuerpo le enviaba una señal que no podía ignorar. Pensó que era estrés. Decidió descansar más, retomó sus caminatas. Pero el malestar persistía. Juan, preocupado, insistió en llevarla al médico. Lo que parecía una consulta rutinaria se transformó en el comienzo de una nueva etapa. Los resultados de los exámenes llegaron días después, acompañados de una noticia que Paola nunca imaginó. Mientras escuchaba al doctor, de la mano de Juan, su mente se llenó de preguntas. Aquella mujer que había luchado por mantener el equilibrio entre la fama y la calma, ahora enfrentaba una prueba que no se resolvía con guiones ni rutinas de yoga. Una prueba real, profunda y personal. Y entonces, como si el universo pusiera a prueba su fortaleza desde todos los frentes, 2023 trajo una serie de sacudidas inesperadas. Un rumor absurdo se esparció por redes sociales. Que Paola había fallecido. La noticia, sin fundamento alguno, se viralizó en minutos. Twitter, WhatsApp, incluso algunos medios dudosos comenzaron a replicarla. Fanáticos preocupados dejaron mensajes en sus perfiles. El impacto fue inmediato y doloroso. Paola, con su serenidad habitual, no tardó en responder. Grabó un breve video en Instagram. Sonrió y con voz firme dijo: «Estoy aquí, viva, agradecida por su cariño. No crean en rumores». El video se volvió viral y los medios desmintieron la noticia. Pero el episodio dejó una marca. Reflexionó sobre el poder de las redes, sobre cómo una mentira podía correr más rápido que cualquier verdad. Y no fue la única tormenta del año. Poco después, su cachorro Max, un pequeño perro que había adoptado con sus hijos, desapareció durante un paseo. La familia se movilizó. Pegaron carteles, pidieron ayuda por redes. Pero pronto, algunos comenzaron a criticarla, acusándola de descuidada. Paola, dolida, respondió con claridad. Explicó que Max se había escapado accidentalmente y que estaban haciendo todo lo posible para encontrarlo. Recordó, con firmeza, que detrás de la pantalla había una familia sufriendo. Días después, un vecino encontró a Max. El reencuentro fue emotivo. Oliver y Leo lloraron de alegría. Paola agradeció públicamente a quienes ayudaron y a quienes supieron tener empatía, porque en la vida pública, incluso los momentos íntimos terminan bajo escrutinio. En casa, hablaba con Juan sobre todo esto. Él, su apoyo incondicional, le recordaba una verdad simple. No puedes controlar lo que otros dicen, solo cómo eliges responder. Paola lo intentaba, pero no siempre era fácil. Las críticas, aunque pocas, dolían más de lo que dejaba ver. Mientras trataba de cerrar ese capítulo, los resultados médicos que había postergado regresaron con fuerza. La noticia era clara. Y ya no se trataba de desmentir rumores o superar una polémica. Esta vez, el desafío era real, interno, silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, Paola sintió que el mundo iba demasiado rápido. Decidió detenerse. Hablar con Juan, estar con sus hijos, escuchar su cuerpo y planear con cuidado los próximos pasos, porque ahora lo que estaba en juego era más que su carrera o su imagen. Era su vida. Y aunque no sabía lo que vendría, una cosa estaba clara. Paola Rey nunca fue de quedarse quieta frente a la adversidad. Había llegado lejos no solo por su talento, sino por su fuerza. Y esa misma fuerza sería la que guiaría sus pasos en el camino que estaba por comenzar. Aunque su carrera como actriz la había llevado lejos, Paola Rey nunca dejó de buscar nuevas formas de crecer. En 2024 sorprendió a todos al participar en MasterChef Celebrity Colombia. Para muchos, verla en un programa de cocina parecía una apuesta arriesgada, pero para ella era una oportunidad, la de mostrar otra faceta, más cercana, más cotidiana. Desde el primer episodio, su compromiso fue evidente.
Cortaba verduras con precisión, probaba sabores con calma y presentaba platos que evocaban su infancia en San Gil. Su sazón conquistó a los jueces, pero fue su calidez lo que conectó con el público. Semana tras semana, enfrentó retos culinarios que iban desde un biche perfecto hasta postres sofisticados, siempre con creatividad y humildad. En la final, preparó un plato inspirado en los sabores de su infancia. El aroma a hogar, la presentación impecable y la emoción en sus palabras convencieron al jurado. Ganó. Pero el trofeo no fue lo más importante. Para Paola, aquella victoria representó algo más profundo. La prueba de que podía brillar fuera de los sets, que había luz también en otros escenarios. Pero la televisión no era su único campo de acción. En 2019 había dado un paso audaz, fundar PRV Paola Rey, su propia marca de cosméticos. La idea nació de su interés genuino por el cuidado de la piel, parte esencial de su rutina desde siempre. La marca ofrecía cremas hidratantes, bloqueadores solares y un gel para el contorno de ojos, todos elaborados con ingredientes naturales, pensados para mujeres ocupadas como ella. Lanzar una empresa no fue sencillo. Paola tuvo que aprender sobre producción, marketing, distribución, todo mientras criaba a sus hijos y continuaba grabando proyectos. Muchas noches las pasaba revisando fórmulas, probando texturas, asegurándose de que cada producto cumpliera con sus estándares personales. Y valió la pena. Cuando la línea llegó a las tiendas, el recibimiento fue cálido. Los clientes elogiaban la calidad. Paola, orgullosa, sentía que había creado algo tangible que ayudaba a otros a sentirse mejor consigo mismos. El emprendimiento le dio una nueva perspectiva. Aunque seguía amando la actuación, tener su propia empresa le ofrecía control, independencia, un legado. Sin embargo, la carga era mucha. Entre MasterChef, su marca y su familia, los días parecían demasiado cortos. Juan la apoyaba, pero notaba en su mirada el cansancio acumulado. Paola intentaba mantener el equilibrio, aferrándose a su mantra de vivir el presente, aunque no siempre lo lograba. Y, en el fondo, los resultados médicos recientes seguían pesando, aunque aún no había compartido todo con su familia. Una tarde, mientras revisaba nuevos diseños para PRV, recibió una llamada inesperada. Era una propuesta para un proyecto internacional, una serie que mezclaba ficción y un poderoso mensaje social. Una oportunidad extraordinaria, pero que llegaba en el peor momento. Paola miró la foto de Oliver y Leo sobre su escritorio y sintió el peso de sus decisiones. Aceptar significaba alejarse, exponerse, exigirse aún más. Con el corazón dividido, tomó el teléfono para discutir la oferta, sin imaginar que esa elección la llevaría a uno de los capítulos más transformadores de su vida. Paola Rey siempre había tomado decisiones con el corazón, pero también con la cabeza. A medida que su carrera crecía, comenzó a evaluar no solo las oportunidades, sino también su impacto en su familia. En 2024, tras años interpretando papeles intensos en telenovelas, tomó una decisión que sorprendió a muchos. No volvería a participar en escenas íntimas. No fue una postura moralista ni un acto de rebeldía. Fue una decisión profundamente personal. Quería proteger a sus hijos. No deseaba que Oliver y Leo crecieran enfrentando comentarios o imágenes que pudieran incomodarlos. En un mundo donde la exposición mediática puede ser implacable, Paola optó por el resguardo, por su paz y la de los suyos. Conversó con Juan. Como siempre, él la apoyó. Juntos hablaron de cómo criar a sus hijos en un entorno donde las redes sociales amplifican todo. Paola empezó a elegir proyectos más cuidadosamente, dramas familiares, comedias ligeras, historias que reflejaran sus valores. Algunos productores no entendieron su postura, otros la admiraron. La noticia de su decisión se esparció. En entrevistas, Paola fue clara. No juzgaba a quienes elegían distinto, pero ella necesitaba coherencia entre su vida y su trabajo. El público respondió con respeto y cariño. Muchas madres la aplaudieron,
viéndola como un ejemplo de equilibrio entre carrera y maternidad. Pero no todos fueron elogios. Algunos críticos cuestionaron si su carrera podría sostenerse sin aceptar roles más osados. Paola, sin embargo, no se dejó desestabilizar. Sabía que el verdadero desafío no era mantenerse relevante, sino mantenerse fiel a sí misma. Y en eso, nunca dudó. Paola, segura de sí misma, seguía adelante, enfocada en su marca de cosméticos y en proyectos que le daban alegría. Pero en su mente, la propuesta internacional que había recibido días atrás seguía latiendo con fuerza. Era una serie con un poderoso mensaje social que hablaba de igualdad, de resiliencia, de justicia. El guión la había conmovido, pero el costo era alto. Implicaba viajes constantes y menos tiempo con sus hijos. Y luego estaban los resultados médicos. Aún sin resolver, aún sin compartir del todo. Una noche, sentada con Juan en el balcón, hablaron largo sobre el futuro. Él le recordó algo que siempre la había definido: su capacidad para levantarse sin importar el obstáculo. Mientras miraba las estrellas, Paola sintió miedo, pero también una determinación profunda. Algo en su interior le decía que esa serie no era solo un trabajo. Era una oportunidad de dejar un legado. Lo que no imaginaba era que el camino hacia ese proyecto revelaría verdades que pondrían a prueba todo lo que creía saber. Con más de 28 años de trayectoria, Paola Rey se había convertido en un ícono de la televisión colombiana. Desde su debut en Fuego Verde hasta su consagración en Pasión de Gavilanes, su carrera era una historia de talento, esfuerzo y autenticidad. Pero su impacto iba más allá de la pantalla. En redes sociales, donde compartía recetas, momentos con su familia y novedades de su marca PRV Paola Rey, miles la seguían, no como una estrella inalcanzable, sino como una amiga. Sus publicaciones, siempre sinceras, inspiraban a mujeres que luchaban por equilibrar sueños y responsabilidades, pero ella sabía que nada había sido fácil. En 2025, su agenda seguía llena. La serie internacional, que finalmente aceptó, abordaba temas de justicia social y le daba la posibilidad de usar su plataforma para algo más grande. Las grabaciones eran intensas, con viajes constantes entre Colombia y México. Aún así, cada escena tenía sentido. Al mismo tiempo, su marca lanzaba una nueva línea de productos sostenibles, reflejo de su compromiso con el bienestar y el medio ambiente. Ver su nombre en los estantes, en hogares de todo el país, era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde sus días en San Gil. Pero incluso en medio del éxito, los retos persistían. Los resultados médicos seguían ahí, como una sombra discreta. Aunque se mantenía fuerte, las visitas al doctor se hacían más frecuentes. Con Juan hablaba con más seriedad. Con sus hijos, intentaba sonreír sin mostrar el nudo en el pecho. Quería estar presente, no solo ahora, sino muchos años más. Por eso cuidaba su salud con disciplina. Yoga, alimentación consciente, segundas opiniones, chequeos constantes. En una pausa entre grabaciones, reflexionó sobre lo que estaba construyendo. Su legado no era solo televisivo. Era su ejemplo de esfuerzo, sus causas sociales, su marca pensada para ayudar. Pero el futuro era incierto. Rumores sobre conflictos en el set comenzaron a circular. La prensa especulaba. Paola, ya curtida por los vientos mediáticos, se preparaba para lo que viniera. Una noche, mientras repasaba el guión en su hotel, recibió un mensaje de su madre, Cecilia. Era una foto de San Gil al atardecer. La imagen le trajo calma y preguntas. ¿Estaba tomando demasiados compromisos? ¿Podría sostenerlo todo sin perderse a sí misma? Antes de poder responderse, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era una noticia que lo cambiaría todo. Su proyecto, su presente, incluso su vida. Porque a veces, incluso los planes más firmes se desmoronan ante lo que no podemos controlar. Y sin embargo, Paola Rey siempre encontró la forma de reconstruirse. Su historia nos recuerda que la fama es pasajera,
pero la autenticidad y el talento verdadero perduran. Incluso lejos de los reflectores, su legado sigue vivo en quienes la vieron crecer, llorar, reír y resistir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tú también tienes recuerdos de sus novelas, de sus personajes o simplemente admiras su fuerza, deja tu comentario y comparte este video con quienes, como tú, valoran la trayectoria de una artista que eligió siempre vivir con propósito. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Hasta el próximo episodio.